Estados Unidos es raro. Y no lo digo simplemente porque se niegan a utilizar el claramente superior sistema métrico. De hecho, esto último sería más una consecuencia que una causa de algo que ha modelado no solo como los estadounidenses se ven a sí mismos, sino de cómo el resto del mundo los percibe. Es lo que podríamos llamar el excepcionalismo americano. La creencia de que Estados Unidos es fundamentalmente diferente, es mejor y está destinado a liderar el mundo. Pero antes de que piensen de que esto es solamente otro idiota criticando a Estados Unidos, seamos claros, esto no es sobre buenos o malos, es sobre entender por qué una nación relativamente joven ha logrado convencer a medio mundo y a sí misma de que es especial. Y créeme, es una historia fascinante. Para entender el excepcionalismo americano, tenemos que remontarnos a los puritanos del siglo XVII. Estos colonos no solo estaban escapando de la persecución religiosa, estaban construyendo lo que llamaron una ciudad sobre la colina, una sociedad modelo que el resto del mundo entero admiraría. John Winthrop, uno de los líderes, literalmente dijo esto en 1630. Y honestamente es envidiable ese grado de audacia, de llegar a un continente nuevo y declarar de que vas a crear la sociedad perfecta. Esta idea se transformó en el siglo XIX en lo que conocemos como el Destino Manifiesto. Los estadounidenses no solo creían que era su derecho expandirse por todo el continente, sino también su deber divino. No era una conquista, era cumplir con la voluntad de Dios. Esta mentalidad lo justificó todo, desde la guerra con México, donde México perdió más de la mitad de su territorio, hasta el desplazamiento de los pueblos nativos. Era conveniente, por decir menos. Sin embargo, como todo en la vida, para sobrevivir es necesario adaptarse, y esta narrativa se reinventó constantemente. Cuando ya no había más territorio que conquistar en el continente, el excepcionalismo se volvió global. Estados Unidos se convirtió en el policía del mundo, el defensor de la democracia, el faro de la libertad. Cada guerra, cada intervención, se justificaba con la misma lógica. No lo hacemos por interés propio, lo hacemos porque somos especiales y es nuestro deber. Ahora bien, para entender cómo el excepcionalismo americano se extendió por todo el mundo, no es necesario buscar en los libros de historia. Es mejor buscar en Hollywood. Hollywood no es solo una industria de entretenimiento, es la maquinaria de propaganda más efectiva que jamás ha existido. Y no me refiero a propaganda en el sentido soviético con carteles o discursos, me refiero a algo un poco más sutil y elegante, que es la capacidad de hacer que el mundo entero vea la realidad a través de los ojos estadounidenses. Y es que, pensémoslo detenidamente, ¿en cuántas películas el presidente estadounidense salva al mundo? ¿Cuántas veces han visto a los marines estadounidenses como los héroes que llegan justo a tiempo? ¿Cuántas veces las CIA son los buenos de la película? Hollywood ha creado un universo paralelo, donde Estados Unidos siempre será el héroe, donde sus valores son universales, donde su forma de vida es la aspiración de toda la humanidad. Pero esto no es accidental. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hollywood trabajó directamente con el gobierno para crear contenido que apoyara el esfuerzo bélico. Durante la Guerra Fría, la CIA literalmente financió películas y programas culturales para promover valores estadounidenses. No es una teoría conspiranoica, son hechos documentados. Y funcionó. Generaciones enteras crecieron viendo películas estadounidenses, escuchando música estadounidense, consumiendo cultura estadounidense. El sueño americano se volvió un concepto global, no porque fuera objetivamente superior, sino porque fue extraordinariamente bien comercializado. Pero existe un problema con esta narrativa del excepcionalismo. Requiere una versión muy particular de la historia, una historia donde Estados Unidos es el pionero de la democracia, donde inventó la libertad, donde siempre ha sido el campeón de los derechos humanos. Esta es una historia limpia, que convenientemente omite algunas verdades incómodas. Por ejemplo, omite que las ideas sobre derechos naturales y gobierno limitado que inspiraron a la Constitución estadounidense fueron influenciadas por la Confederación Iroquesa. Padres estadounidenses estudiaron y se inspiraron en sistemas políticos nativoamericanos, pero esto raramente se menciona en la narrativa oficial. También omite que mientras Estados Unidos proclamaba que todos los hombres son creados iguales, mantenía la esclavitud, que mientras se declaraba tierra de los libres, estaba exterminando sistemáticamente a poblaciones nativas, que mientras se proclamaba democrático, solo los hombres blancos propietarios podían votar. Se dice que la historia la escriben los vencedores, y esta versión de la historia permite que Estados Unidos se vea como la culminación natural de la civilización occidental, como el destino inevitable de la humanidad. El excepcionalismo americano no vive solo en los libros de historia o en los discursos políticos, vive en cada aspecto de la cultura popular estadounidense.
desde los cómics hasta los videojuegos, desde las series de televisión hasta las canciones. El mensaje es contundente: Estados Unidos es especial. Superman, creado en 1938, no es solo un superhéroe, es la encarnación perfecta de esta idea. Un inmigrante que encuentra en Estados Unidos el lugar perfecto para usar sus poderes para el bien. No es coincidencia que fuera creado por dos hijos de inmigrantes judíos en una época donde Estados Unidos se preparaba para liderar el mundo libre contra el fascismo. Y tampoco es coincidencia que use los colores de su bandera en su traje. Si miramos el cine, las películas de desastres desde Independence Day, o Día de la Independencia para los amigos, hasta el día después de mañana, el patrón siempre es el mismo. Cuando llegan los aliens, atacan primero los iconos estadounidenses. Cuando el mundo se acaba, la humanidad se refugia en territorio estadounidense. Y cuando necesitamos un científico brillante, un militar valiente, o un presidente inspirador que una a la humanidad, ¿de dónde viene? Exacto. Es como si el resto del mundo existiera solo como escenario para que Estados Unidos demuestre su grandeza. De hecho, incluso en géneros aparentemente apolíticos, el mensaje persiste. Las comedias románticas estadounidenses venden la idea de que Estados Unidos es el lugar donde los sueños se hacen realidad. Los dramas familiares presentan los valores estadounidenses como universales. Los thrillers muestran a Estados Unidos como el último bastión de la libertad en un mundo peligroso. Llegados a este punto, hay que hablar del elefante en la habitación, ya que para ser realmente excepcional, Estados Unidos tendría que ser consistentemente mejor que otras naciones. Pero la evidencia empírica es complicada. Estados Unidos tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. Tiene uno de los sistemas de salud más caros y menos eficientes del mundo desarrollado. Tiene tasas de violencia armada que serían impensables en otras democracias desarrolladas. Tiene niveles de desigualdad económica que rivalizan con países del tercer mundo. Pero claro, el excepcionalismo americano tiene una respuesta para esto. Esto no son fallas del sistema, son desafíos temporales que Estados Unidos superará porque es especial. O alternativamente, estos problemas existen precisamente porque Estados Unidos es excepcional, porque es más libre, más diverso y más dinámico que otras naciones. Es una lógica circular perfecta. Cuando Estados Unidos tiene éxito es porque es excepcional, y cuando fracasa es porque ser excepcional es difícil. No hay manera de refutar esta lógica desde dentro del sistema. Ahora bien, en el siglo XXI, un siglo mucho más conectado, esta idea enfrenta desafíos sin precedentes. El ascenso de China, la integración europea, la multipolaridad del poder global, todo esto desafía la idea de que Estados Unidos es naturalmente hegemónico. Pero, en lugar de abandonar el excepcionalismo, Estados Unidos lo ha duplicado. Ahora el argumento es que Estados Unidos debe ser excepcional porque el mundo lo necesita, que sin el liderazgo estadounidense el mundo se hundirá en el caos, que Estados Unidos no busca el poder por el poder, sino que acepta el peso del liderazgo global. Esta es la versión moderna del excepcionalismo. Estados Unidos como el poder indispensable. Como dijo la secretaria de Estado Madeleine Albright, no es que Estados Unidos quiera dominar el mundo, es que el mundo necesita que Estados Unidos lo domine. Así que sí, Estados Unidos es raro, pero no porque use el sistema imperial o porque tenga una cultura de armas única. Es raro porque ha logrado algo que pocas naciones en la historia han conseguido. Ha hecho que su historia particular se sienta universal, que sus valores específicos se sientan inevitables, que su destino se sienta como el destino de la humanidad, lo cual había conseguido Europa en general antes de ello, pero eso es harina de otro costal. Aunque, en cierto sentido, Estados Unidos sí es excepcional. Después de todo, lograr que medio mundo crea que eres especial es en sí mismo algo bastante especial. Aunque sí, siguen usando el sistema imperial, siguen resistiéndose al cambio al sistema métrico, el todopoderoso, el universal. Y nunca entenderé por qué.